Mari Compuche, Mulelo Jauple, Walpemple, Ñubleple, Chillán, Comunidad Rayen Folle, Flor de Canelo, Compu Lopche, Mulelo Guariaple, por la comunidad. Ni Julio Buentemilla Norín. Muy buenos días. De acá de la Hualpén y también de la zona Ñuble, Chillán, de la comunidad Flor del Canelo, Rayén Folle. Desde el Centro Cultural Municipal Hualpén, nuestro quedado Mapudungún. Nuestras clases, Shedungún, también se puede decir. A continuación, del texto Jolil Mapudungún, Huilla Akun Huitan. A continuación. Fachantu, Nisam Kain, e imita en el Tam Cañe. Usted conversa. ¿Vale? Melekei y chofil el Tam Can, Chipakei, radio meo, televisión meo, Chipakei, Filkeke Netam. Aquí toquein Tainchin. Guariaple Melekein, Fenten ka ni molsun, pero ka mlei, love play, maguida meo, le fumple. Quiero decir, escuchamos muchas noticias de todo el ámbito. Si estamos aquí en la ciudad, también en la comunidad, en los lugares del campo, de los paligües, de los huincul, todo ese espacio territorial de nosotros. Come papel tuñé del tam can fei tiñé con pan en mu, fei piai mu. Estudien bien, conversen bien, ustedes, dice aquí el papel mío. Están inmunes. Quiere decir que no hay uno, hay dos o tres o cuatro. Porque cuando decimos están inmun, el mun sería plural. ¿Ya? Plural. Melekei y Chofil están campo. Comean tungei, arreñei, altengei, guaywenñei. Hace calor, está muy tibio el aire, está bonito, todo bien. Eso, feliz. Ponte de acuerdo con un compañero A. Representen un diálogo, incluyen la siguiente información. Muy fachigao, chuchican, chipakei, meke, kudao, loncontuca fuimi, tamilon comeo. Feimu, ngoy, nga, mayaimi, tami, netam. Así no te olvidará tu trabajo, lo que escribió o lo que irá a escribir.
Iñe, 1. Ineyam Akui. ¿Quién ha llegado por estos lugares, por este espacio? ¿Ya? Epu, 2. Chumul Akui. ¿Cuándo llegaron? ¿Llegaron hoy? ¿O llegaron ayer? ¿O antes de ayer? Lo que no se sabe. Como un cuestionamiento, como una hipótesis. ¿Ya? ¿Y qué hora llegarían? ¿En la mañana? ¿O en la tarde? ¿O en la noche? ¿Y cómo estaría el día? ¿Estaría lloviendo? ¿Haría frío? Chomuley, Magun, Chumul, Akuymun, Kimblan, Huyapeno, Fachantepeno, pero como está acá en castellano. Kula, 3. Kumea Kuy, o sea, llegaron bien. Kumea Kuymun, llegaron varios. Sin novedad. Quien no lo ven en el agua, Rupupule, Wasake, Inuma, Wasake, Rupupule. Quiere decir que todo bien, han llegado sin novedad por el camino, porque a veces hay algo en el camino que a veces se encuentra, que se le llama Tafentu, Mleke Huesake Inuma, Niente Leke Wincumple Cañeche. A veces están los dueños de los cerdos o de los mallines. A veces se hacen aparecer de cualquier forma, de un gallo, de una culebra o de un torbellino, que nosotros lo llamamos meulén. La culebra sería filú. Alca sería como el gallo. Todo eso de repente aparecen, a veces nunca sabe. En los lobos, en los guayentumeu, muleke, café, guay pengli, piñeque. Son los fenómenos que tienen 4 patas, pero muy deformados. Peligroso a veces cuando algunas niñas, señoritas, están embarazadas y eso como que se encarna. Y cuando al nacer el bebé en la guagua, entonces sale deformado. Sale totalmente como un fenómeno, ya deformado, que no es lo correcto, porque ese se integró y eso lo hizo mal. Y eso ocurre a veces en los lobos, especialmente en el lamien, mapuche ñeín, entre nosotros los mapuches. Mapuche no, femblaya. Quiere decir, en los no mapuches, en la señorita, llamémoslo chilena, porque nosotros somos mapuches. Y después será chileno, chilena, no sé yo, pero somos primero mapuches.
Pues las chilenas siempre son chilenas, nunca van a ser mapuche, porque no son de acá, no es de acá. Hay una historia, llegar, nosotros somos innatos, no hemos llegado aquí. Huepti papaín mapumeo, como flotamos así como un árbol, como una siembra, como una siembra de hierba. ¿Ya? No le ocurre. En los buen igual, pero en los buen Huinca. Porque en este diría yo Chiñura y Huinca. En el Huinca no le ocurre eso. Pasa encima de donde no pide ni permiso, pasa encima de la culebra, pasa encima de los viejos, se arranca, le pone benzina, se arranca, anda con moto, no hace lo que hace, no le tiene, pero ¿qué que hay? No le tiene miedo, porque no le pasa nada. Pero nosotros sí, nosotros, pelqueque, nosotros lo asustamos, lo hacemos un lado. ¿No? Toquinche, che, cuidado, trabajo en grupo. Hey, amulei. E puto quinche meu aucan tumu, urin tumu, quinhe chica meu, chem dumu, ni tipan, quinhe que chabun meu. Escribe en castellano la conversación que salió en los lugares, en los espacios. Eso dice, en tu grupo, como han salido, como en forma en comitía, un trabajo de verano, especialmente los jóvenes de la universidad, el tiempo de verano, de la vacación, entonces ellos hacen siempre un trabajo de verano que le llaman. Y a veces se van por el campo, se van y llegan, sirven mucho porque adelantan en el campo, hacen una hortaliza, construyen, cercan, hacen una ruca, todo. Ayudan mucho. ¿Ya? Chipán y Chabul, cuando ellos salen de ese espacio a la comunidad, como un mes de trabajo de verano, creo, depende, el acuerdo de ellos, cómo toman y cuánto van y dónde van, porque eso voluntariamente no es de ellos, pueden estar un mes máximo, más no creo, después retornan porque tienen que también ellos tomar su estudio y preparando los materiales para ingresar de nuevamente a la universidad, los que están por salir, prepararse, porque les quedan los últimos años, y los otros serán los que por primera vez van a entrar a la universidad. Hagan dos grupos, inventen los datos de un encuentro. La tramca común es pura en un facci tram. ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Do? ¿Cuándo? 3. ¿Cuántas personas? ¿Quién es? Che, escuche o clache. Kudagua y mun. Pepique. Meli, 4. ¿Qué pasó? Y 5. ¿Cómo resultó? Y luego realicen la pregunta para conocer los datos del grupo contrario. O sea, ahí hay un equipo de trabajo.
ya como un cuestionamiento, como un ejercicio, por decir como Huilla a Cuyú, ¿cierto? Como ayer llegaron, Mai, Cupai, Mu, ya cambia un poco el verbo ahí, Chumula, Cuy, Mu, Am, cuando llegaron bien, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, con su alma, con todo. O sea que yo estoy concentrado, sin que estar pensando de allá no, sino que ahí, noche diríamos. O sea, todo normal. Kume akui mu. O sea, todos han llegado bien, dice. Muy bien eso, muy bien importante. Eso es bueno cuando existe eso, porque a veces, muchas veces nosotros estamos desconcentrados y estamos como dicen, este está pensando anda la luna, porque no sabe otra persona la preocupación que uno tiene. Por razones, sí hay que estar, pero uno está, el cuerpo acá, presente, pero su alma está, por otro lado, la preocupación. Entonces, muy poco algunos saben, conocen y algunos no lo conocen. Da lo mismo, dice. No. Por ejemplo, si yo estoy acá en este momento, sí, pero automáticamente en milísima, yo estoy en mi campo. Allá en mi loma donde mi hermana. Estoy pensando. Allá muchas cosas, el raquisuam que se dice. Pero estoy aquí, cuerpo. Pero mi alma, mejor estar allá. Hay una subdivisión, no cualquiera. Yo creo que tengo privilegio y estoy me faculta echar un lechente, dice eso. Pero cualquiera no lo hace. No lo tiene. Entonces, eso es una cosa muy importante que también es necesario. El que tadumu, amul el que tachirraquidón. Así es la conversación, así sigue, como generalmente, como cotidianamente, en estudios, en proyectos, en trabajo, como todo positivo, pero a veces no sale como nosotros pensamos, porque es parte normal de la vida. Si no fuese así, quizás no habría necesidad, pero sí es así porque hay necesidad. Pero a veces eso pasa. Ya es muy importante saber lo que mundo. Ley, ley. A veces amule que está pañel, a veces van los autos y alguien sale así en la ventana de la puerta y saluda amablemente al otro que está. ¿Ya? Y eso quiere decir un gesto de amabilidad, de que de una forma de agradecer y ser agradecido de esta vida. También saludar a alguien que está sentado, que esté pasando, y le puede decir, Mari, Kumel Kaleini, le puede decir, lo saluda, muy amable, ¿cómo está? Está bien, sin conocerlo, sin a cambio de nada, sino que nace innatamente como ser humano.
El Huitrán cuando va alegremente con cuerpo y alma. Como se trata de escuchar, y el Huitrán llega en la ruca. Puede decir, Bleiche, porque antes decía, ahora no se dice Bleiche, pero la Caleguetu y tan Netam, pero la aló piñequei, aló. Kuifi, Bleiche, piñeque fui. Mai, Mlei. Dice, ¿hay gente? Sí, sí hay. Otra vez, hoy, compañe, pase. ¿Ya? La persona en su ruca tiene su puito, su yuputo, tiene algunas cosas, su utensilio afuera, ya bien barrito su patio, repuyumuten, pura tierra, solo tenía pura tierra, ¿ya? Quiñequemeo, chalpetu que incomeo, quiere decir que a veces, si tenemos agua, lo rociamos, y yo puesto que ahí se barra, porque así se barría nosotros así barríamos el campo, ¿ya? Con ese hermoso alegría que está en Ñen Rucas, con este brazo abierto. El peñe va con su trailonco, con su macuñ, con su ojota, si es posible con chiripa, pero ahora nada más con tucucán pantalón. ¿Ya? Y a veces, quiñe el catuquey, quiñe el catún, chipaque fue inún. ¿Ya? Quiñe que meo, huelu feola, mule lai, feiche el catún, chipaque lai. Antes se cantaba, cuando llegaba la visita, el huentro, la hija por acá, ¿no es cierto? Le cantaban y era muy lindo, pero hoy se ha perdido. ¿Cómo sería eso, no? Hermoso, que te atiendan con canciones, tú a llegar, ¿ya? Muy lindo. Quiñul catuque fuimun, mleke kultuntun, mleke sibake purun. Ta la mien machi kuifi, puliwen, puerto que fui, ta chipichimalen, burugay. Mleke lifrumeo, ultu kelei. Quiere decir, antes, la mañana la mien machi tocaba su instrumento y bailaba la niña. Se ha perdido todo eso. Lindo. Para la próxima clase posiblemente voy a traer el cultrún. A lo mejor voy a darle un poco un señal porque yo he visto eso por el texto, pero me nace a mí para que también ustedes tengan ese conocimiento y no se pierdan. Esa es la única forma. ¿Ya? Feimueten, tufachi, rupadumun, kudauma. Hasta aquí ha sido nuestro trabajo de aquí del Centro Cultural, el Centro Cultural Municipal de Hualpén, para la comunidad Ñuble, región Ñuble, Chillán, para la comunidad Flor del Canelo, Rayén Folle, para ello, Peucayal, Salto Maí.